Y estamos de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street y hoy en Comercio TV vamos a conversar sobre de todo lo que está en medio de este escenario de alta volatilidad en lo que es el mercado bursátil. Pues la Reserva Federal ha recortado las tasas de interés ante señales de enfriamiento del mercado laboral, mientras su presidente Jerome Powell advierte que los precios de las acciones parecen bastante altamente valorados. A esto se suma ese reciente movimiento estratégico de Nvidia al invertir en OpenAI, también ese debate sobre las visas de talento, el H1B, para lo que es esa captación de talento internacional aquí en casa, y también, por supuesto, la lucha de Bitcoin por mantener ese impulso que había visto. Y con este panorama nos acompaña hoy el economista y asesor patrimonial certificado Ernesto Revelo, quien estará aquí para ayudarnos a desglosar esas claves que marcarán ese rumbo de los mercados bursátiles. Para eso, Ernesto, bienvenido a Comercio TV. Hola, muy buenos días por allá. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Encantado de regresar. Qué bien y qué bueno que nos estás acompañando justo en el momento de que hay un panorama actual donde Jerome Powell ha hablado, donde se han recortado las tasas de intereses. El día de ayer Jerome Powell habló, la semana pasada fue cuando hubo ese recorte en las tasas de interés. ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo tú lo describes? Porque los mercados están a la alza, excepto porque el día de ayer tuvieron ese retroceso a la expectativa de las palabras de Jerome Powell. Sí, estamos viendo momentos de extrema codicia. Yo lo denomino así. La mayoría de los activos están en máximos históricos, no solamente la renta variable estadounidense, sino también la renta variable a nivel global. Incluso este año los mercados emergentes están teniendo mejor performance que la propia bolsa de Estados Unidos, Europa también, y por supuesto metales preciosos como el oro, la plata, también están ganando allí un performance bastante importante este año, ¿no? Yo creo que la decisión de Powell venía, de alguna forma, el mercado ya lo estaba descontando desde hace quizás un mes antes de que sucediera. Por eso hemos tenido esta subida a la expectativa de que va a entrar mayor liquidez en el mercado. Hay que recordar que para mí lo que está impulsando la mayoría de los mercados es el exceso de liquidez. Es decir, si analizamos la M2 en particular y la liquidez ampliada, también estamos viendo un ciclo de mayor entrada de nuevo capital al sistema, ¿vale? Y eso es lo que está impulsando, gracias al efecto Cantillón, impulsando los mercados en general. Pero claro, los mercados, es cierto que los mercados, sobre todo estadounidenses, que vienen de marcar récords, están luchando allí por mantener el récord, porque aún el mercado creo que no ha digerido muy bien todo lo que tiene que ver con los datos macroeconómicos, ¿no? Como por ejemplo ese enfriamiento del mercado laboral, las expectativas de inflación que están subiendo, la situación también de los PMI del sector servicios y manufactura. Entonces hay que ver cómo se va a comportar la economía real, porque hay un gráfico interesante que mide el SP500 versus los nuevos puestos de trabajo. Históricamente, ambas curvas se comportaban de manera similar, ¿vale? Ambas subían, ambas bajaban, ambas subían, ambas bajaban. Es decir, tenían una correlación cercana a 1 positiva. Pero desde hace ya varios meses atrás vemos cómo el SP500 sigue disparado y la creación de nuevos puestos de trabajo está en caída. Entonces, aquí hay que ver quién se ajusta, ¿no? Si los puestos de trabajo van a crecer nuevamente para seguir la curva del SP500, o es el SP500 que va a tener que corregir para acercarse a la realidad de la economía real, lo que se llama Main Street, ¿no? Así que yo creo que hay que tener mucha prudencia en estos nuevos máximos y seguir monitoreando la economía real. Excelente economista, excelentes palabras. Ahora, Jerome Powell, pues como decíamos, afirmó que los precios de las acciones parecen, y voy a poner aquí lo que él dijo, fairly highly valued. ¿Qué implica eso para los inversionistas y también qué sectores considera usted son los más vulnerables a estas declaraciones? Sí, las palabras de Jerome no son únicamente de él. Yo creo que muchos analistas, entre ellos me incluyo, sí estamos considerando que ciertos índices bursátiles, sobre todo el SP500, que está muy concentrado en las siete magníficas, está en niveles sobrevalorados.
¿vale? Con una concentración muy grande de un puñado de empresas, tiene el 40% de todo el índice y eso no se había visto nunca antes en la historia. Si analizamos también otras métricas como las que utiliza Warren Buffett, que mide el tamaño de la economía real versus la economía financiera, es decir, la bolsa, estamos en niveles donde la economía bursátil es más de 2 veces el tamaño de la economía real. Y cada vez que ese indicador llega a puntos extremos como ese, resulta que el mercado tiende a regresar a la media, es decir, a corregir, y porque no puede ser muy, muy grande más que la economía real. Entonces, hay señales de alarma. Es cierto que este mercado viene ya desde el año 2010 aproximadamente con una subida espectacular. Muchos analistas de ciclos de la bolsa indican que estos ciclos alcistas pueden durar entre 13 a 17 años y yo creo que estamos ya como que en los últimos innings del mercado alcista y que podríamos ver correcciones, ¿no? Ahora, ¿cuáles pueden ser esos mercados o sectores más vulnerables? Yo creo que aquellos inversores que están apostando a la tecnología tengan cuidado, sobre todo si no son las grandes empresas, ¿vale? Porque estamos viendo que aquellas empresas tecnológicas que no son rentables, ojo, yo no estoy hablando de las Mac 7, sino las empresas tecnológicas más pequeñas que no muestran rentabilidad, pero que hay una avalancha de inversores en ese tipo de empresas. Entonces, cuidado que esas son las primeras que podrían caer si el cambio del ciclo económico impulsa una corrección al S&P 500. Ese es el tipo de sectores que podríamos evitar. Otro tipo de sectores quizás que no me convence lo suficiente es la parte de los small caps. Las small caps o el Russell 2000, que es el índice que agrupa este tipo de empresas, resulta que casi el 40% de ellas son empresas zombies. Es cierto que la bajada de tipos las va a beneficiar porque son empresas muy endeudadas, pero si entramos en un proceso de estanflación, es probable que esa tesis de inversión no sea lo suficientemente sólida. Así que yo enfocaría en estos momentos quizás apuestas más defensivas, como en utilities, en consumo masivo, y también pensar fuera de Estados Unidos, donde hay oportunidades que ya demuestran ser más rentables que el S&P 500 y que el Nasdaq. Efectivamente, y sí, como tú lo dices, hemos visto mercados emergentes que están dando mejores resultados que lo que se vive en Estados Unidos. Pero volvamos a lo que está sucediendo aquí, porque Nvidia y OpenAI están haciendo por ahí algo impresionante. ¿Qué tú crees sobre este movimiento donde Nvidia está invirtiendo en OpenAI y cómo puede propiamente impactar lo que es la industria de la inteligencia artificial y lo que son los mercados tecnológicos? Sí, yo tengo una visión bastante crítica sobre ese tipo de reciclamiento de dinero. No es algo que sea nuevo, es algo que ya se veía en otras épocas, en los años 90, se vio en los años 2000, en el 2020 también. Es lo que se llama el round tripping, ¿no? Como viaje de ida y vuelta. Es decir, la propia empresa financia a su cliente para que luego le compre a ella los productos que vende, ¿no? Entonces, es como, bueno, el mismo dinero va y viene. Si analizamos la historia, esto también sucedió entre las empresas tecnológicas de los años 90, que entre ellas se vendían eh, publicidad online, ¿vale? Y se creó todo digamos, un espejismo de mayores ventas entre ellas. Enron también lo hizo en el 2001 y luego también otras empresas lo han hecho en Alemania, una empresa de una fintech lo hizo también aproximadamente en el 2020 y le salió bastante mal. Entonces, cuidado que es cierto que a simple vista parece como una simple colaboración y como especie de integración vertical entre empresas, pero cuidado porque si lo vemos desde el punto de vista contable, se parece mucho al round tripping y nunca termina bien, ¿no? Ahora, es cierto que la cantidad de dinero que se puede invertir en centros de datos es impresionante, lo que quiere hacer Nvidia con OpenAI, expandir su capacidad de centros de datos, pero hay que ver aquí que la cantidad de gigawatts que necesita esos centros de datos es impresionante. La gran pregunta es, ¿de dónde va a venir la energía para poder, digamos, satisfacer esa demanda de energía, ¿no? Nadie lo está pensando. Todo el mundo habla de que se van a construir montones de centros de datos, pero los precios de la electricidad en Estados Unidos están disparados. Entonces, el sistema estadounidense no está listo para asumir esa nueva demanda, ¿no? Necesitaría mucho petróleo, mucho gas
y mucha energía nuclear para poder satisfacerlas. Entonces, cuidadito que esto puede impactar luego a la inflación a través ¿de qué? Del aumento del precio de la electricidad para todos los ciudadanos estadounidenses, sobre todo en aquellas regiones donde se van a instalar estos centros de datos. Así que, bueno, yo veo estos movimientos de capital con mucha cautela y con mucha crítica porque, a ver, se parece mucho a errores que cometieron las empresas en el pasado. Excelente, excelente economista, de verdad. Los puntos que da son muy válidos y para dejar pensando a la audiencia. Ahora, hablemos de este tema que también, pues, tiene a todo el mundo consternado. ¿Qué representa lo que es esta política de visas H1B para la captación de nuevos talentos aquí en la industria estadounidense y cómo influye en la competitividad económica del país? Y también coméntenos su perspectiva acerca de pues ese nuevo valor que se le ha puesto, ese nuevo costo que se le ha agregado, $100,000 por cada persona que venga con ese tipo de visa al país. Sí, bueno, yo lo veo con un ejemplo sencillo. Imagina que tú tengas que pagar por ir a trabajar a un lugar. Es algo que no le encuentro ninguna lógica, ¿no? Se imagina que tú, los principales sectores que se benefician de estos profesionales extranjeros de alta cualificación son sectores relacionados con Silicon Valley, ¿no? Con las empresas, las Mac 7, ¿no? Entonces, imagina que ahora para poder ir a trabajar allí, en lo que tú te bajas del avión en el aeropuerto de Los Ángeles, ya tienes en la espalda una deuda de $100,000. A lo mejor la deuda no es del trabajador como tal, sino la empresa que lo contrata. Pero estamos hablando que los servicios de outsourcing de la mayoría de las empresas de Silicon Valley provienen incluso de profesionales como de la India, que son la mayoría de estas visas se otorgan a las personas de la India y a China, ¿no? Esto está causando digamos, un revuelo y mucho nerviosismo entre los propios trabajadores y las propias empresas, al punto que hubo gente que salió corriendo, cogió un vuelo y antes que montados en el avión, ¿vale? El avión no pudo despegar porque las empresas los llamaron y los quisieron tranquilizar para decirles, no se vayan de Estados Unidos, por favor quédense, bájense del avión porque, bueno, vamos a intentar solucionar esto, ¿no? Entonces, claro, está causando una, digamos, aversión a ir a trabajar a Estados Unidos. Y hay que recordar que Estados Unidos es un país que se ha construido a sí mismo gracias al talento de personas extranjeras, ¿ok? Entonces, y yo creo que esto podría dinamitar todo el desarrollo tecnológico y de innovación, porque si vemos, por ejemplo, los principales CEOs de las empresas más valiosas de Estados Unidos, provienen la mayoría, tienen un origen de la India o extranjero. Entonces, cuidado que esto puede ser un tiro en el pie. Es como ponerle puertas al campo, como se le dice aquí en España, limitar la entrada de este tipo de trabajadores que aportan muchísimo valor a la economía, es sencillamente obligarlos a irse a otros países que al final pudieran ser los propios competidores de Estados Unidos. A lo mejor las consecuencias no las vamos a ver ahora, pero los podríamos ver en los próximos 10, 20 y 30 años. Excelente. Interesante, oye, también conocer eso sobre lo que está sucediendo en estas visas H1B. Ahora, quiero aprovechar el momento para preguntarte, Ernesto, acerca del Bitcoin, las criptomonedas, el mercado de valores y propiamente las palabras de la Reserva Federal. ¿Cómo ves? ¿Qué expectativas se tiene a futuro sobre las criptomonedas y esas decisiones que tome la Reserva Federal? Sí, es cierto que el Bitcoin históricamente había mostrado un comportamiento un poco asimétrico, es decir, que se comportaba de manera independiente del resto de las decisiones o variables macroeconómicas, pero bueno, a medida que ha madurado el activo, se está pareciendo mucho a cualquier otra, digamos, otra apuesta arriesgada como es invertir en el S&P 500 o en el Nasdaq, ¿no? Muestran una correlación allí mucho más cercana, algo que al inicio no sucedía, pero ahora sí. Entonces, aquí hay una variable importante que es la liquidez, ¿no? Es cierto que en la medida en que haya más liquidez en el mercado, los activos que se benefician de esa nueva creación de dinero es el Bitcoin, la bolsa, el oro, los metales preciosos, activos reales en general, y cualquier decisión que vaya a favor de inyectar más liquidez al mercado, como una bajada de tipos, evidentemente son señales alcistas para el Bitcoin, ¿no? Porque si analizamos ambas curvas, M2 versus Bitcoin, vemos que la correlación es muy cercana a una de forma positiva. Entonces, la corrección que estamos viendo actualmente a mí no me preocupa demasiado. ¿Por qué? Porque hay un dato muy interesante, que
de todo el universo de inversores, el 75% de todos los inversores que invierten en bolsa, por ejemplo, tienen 0 Bitcoin, ¿ok? Es decir, todavía hay una masa muy grande de personas que aún no han comenzado a comprar Bitcoin. Si los precios están como están ahora y hemos alcanzado ya récords históricos y aún hay personas que no han comprado Bitcoin, imagínense que apenas un 5 o 10% de ellos lo comience a hacer, ¿no? Además tenemos todo el apoyo institucional, tanto de Estados Unidos como también reglas muy, muy claras en Europa que están promoviendo la adopción masiva de las cripto, especialmente ahora las stablecoins, que creo que va a ser los que van a inyectar más liquidez al mercado. Y al final, esas nuevas stablecoins que van a entrar, esa creación de nuevas unidades de dólares, yo creo que van a ir a perseguir a quién, a comprar activos de alto valor como el Bitcoin, ¿no? Así que yo creo que las perspectivas son bastante positivas. Y bueno, el único, digamos, elemento que me podría preocupar es si entramos en un proceso de estanflación donde los inversores dejen de invertir en activos de alto riesgo y de alta volatilidad para moverse hacia el dólar, no, hacia el oro, perdón. Entonces yo creo que estamos viendo ese movimiento, por eso que el oro también ha llegado a máximos históricos y que en algún momento de tensión es probable que el oro termine absorbiendo parte de los inversores en Bitcoin, ¿no? Pero bueno, yo como siempre digo, para mí oro y Bitcoin son más fuertes juntos, así que porque se complementan muy bien. Excelente. Ahora, Ernesto Revelo, como economista y asesor patrimonial certificado, ¿qué consejo le da en este momento a ese inversionista que lo está escuchando, a quien, por supuesto, ha dejado pensando con lo que ha sido su opinión en esos diferentes temas de ese panorama actual? Para mí, principalmente, hay que tener mucha prudencia y cautela, no dejarse llevar por los titulares de los medios de comunicación, hacer un análisis quizás mucho más profundo, ser más curioso, investigar sobre, bueno, si vemos una noticia que nos impulsa a invertir, que no lo hagamos de manera emocional, sino que vayamos un poco más a la profundidad. Hay veces que hay que revisar datos y aunque los datos no nos digan lo que queremos escuchar, hay que saberlos leer, ¿vale? Hay que saber, digamos, aprender de quizás opiniones que no son nuestras mismas opiniones, porque eso sería un sesgo de anclaje. Entonces yo creo que en este momento hay que dejarse de llevar por ese tipo de sesgos y enfocarnos en los datos macros, en los datos en las empresas, saber qué tal lo están haciendo y no dejarse llevar por la exuberancia irracional o por expectativas futuras porque no sabemos si se van a cumplir y es preferible, bueno, saber invertir bajo quizás, digamos, otros preceptos, ¿no? ¿Vale? No pensar tanto como expectativas de lo que pudiera suceder, sino lo que está sucediendo actualmente con ciertos datos que existen en el mercado. Así que prudencia, diversificación, evidentemente, diversificar dentro del SP500, diversificar fuera de Estados Unidos y en diferentes regiones y, por supuesto, en otros tipos de activos reales, como oro, la plata y, por supuesto, activos digitales. Yo creo que una cartera diversificada es la que mejor nos puede ayudar a soportar cualquier vicisitud o cualquier crash financiero. Excelente, economista, ha sido un gusto tenerlo aquí en Comercio TV. Esperamos tenerlo nuevamente y que sea pronto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz mañana por allá. Muchas gracias, Igualmente. Ernesto. Y bueno, a nuestra audiencia, con eso vamos a una pausa comercial y volvemos con más. No se mueva.